buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en el Toro por los Cuernos. En el Toro por los Cuernos, que inicia su sexta andadura. Es la sexta temporada que estamos con todos ustedes. Y además con la misma fuerza y con la misma ilusión como hace 6 años atrás, en lo que yo tenía una idea cuando me propusieron aquí en la televisión de Ferrol, pues precisamente organizar este programa, presentar y dirigir el programa. Una idea que además da el porqué del nombre El Toro por los Cuernos. Yo lo que pretendía es que en una España que hoy es, gracias a Dios, una España libre, en la que hay libertad de opiniones, en las que, como ustedes sabrán, y por supuesto los hechos son sagrados, pero las opiniones son completamente libres, hacer un programa de debate en el que no hubiera ni un solo tabú. Ni un tabú para ningún tema, ni un tabú para ninguna persona. Por lo tanto, llevamos 6 años, 5, empezamos el sexto, que eso hasta ahora lo hemos conseguido y vamos a seguir en ese empeño. Por lo tanto, ahora que empezamos ya nuestra andadura en directo, hoy es el primer programa en directo porque hemos tenido algunos pequeños problemillas en verano, ustedes ya saben, ¿no? Las vacaciones y tal, pero bueno, arrancamos con el programa en directo y ya les voy a anticipar que estos 4 primeros programas van a estar dedicados, cada uno de ellos, claro, a 4 ferrolanos que han configurado la historia de España. Vamos a hablar de Franco, vamos a hablar de Pablo Iglesias, vamos a hablar de José Canalejas y vamos a hablar, como no, de Concepción Arenal. Todos ellos tienen sus luces, todos ellos tienen sus sombras, pero aquí vamos a debatir sobre sus personalidades, sobre su vida y sobre su obra. Hoy arrancamos con Pablo Iglesias. Y para eso, pues tengo el inmenso honor de contar con 2 especialistas en el tema. Carmen Casanova, muy buenas noches. Buenas noches. Carmen Casanova es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de La Coruña, campus de Ferrol, en Humanidades. Y Carmen, ¿dónde está el libro? Lo tengo por ahí, lo tengo por ahí, a ver si me lo dan luego. Escribes un libro sobre Pablo Iglesias, coordinas. Coordino un libro sobre Pablo Iglesias que en realidad es el resultado de las ponencias presentadas en el Congreso sobre Pablo Iglesias que se celebró en la Facultad de Humanidades en el año 1910. Entonces eso dio pie para la publicación de este libro que coordino yo. El Congreso había sido dirigido por mí y en definitiva pues ha dado como resultado este libro, que es una conjunción de ponencias hechas por los, digamos, especialistas más prestigiosos sobre el tema. Estamos hablando de Santos Juliá, de Pérez Ledesma, de Santiago Castillo, de Ángeles Barrio, en fin, un largo etcétera, que realmente me ha dado la satisfacción de poder contar con ellos, de que presentasen, digamos, la conclusión, si quieres, o la síntesis de los trabajos realizados a lo largo de su trayectoria, dedicada precisamente a estudios de obrerismo o estudios de líderes obreros, como el caso de Pablo Iglesias, o estudios sobre el socialismo. Entonces, todo ello aparece recopilado en este libro, que ha sido publicado por la Universidad de La Coruña y creo que ya ha salido, porque ha tenido 2 ediciones. La primera edición fue en 2013, y la segunda en 2015. Y por tanto, yo no soy autora plena del libro, simplemente, repito, he tenido el privilegio de coordinar a estos especialistas prestigiosos que acabo de presentar. Pues fíjate tú, si es difícil escribir, yo creo que es mucho más difícil coordinar. Bueno, las direcciones siempre son complicadas, ¿verdad? Pero cuando tratas con gente inteligente, yo creo que las cosas se resuelven mejor. Y Eduardo Framolino. No soy especialista, porque ya te veo venir. Soy profesor de historia del instituto y por lo tanto, pues, digamos, obligado a explicar a los alumnos generalidades, entre ellas, lógicamente, la historia del socialismo, del movimiento obrero y cualquier otro acontecimiento de la historia que me tocara en el temario explicar. Bueno, ¿es una personalidad, Pablo Iglesias, fuera de lo común? Bueno, respondo yo. Creo que sí,
que tiene rasgos de personalidad excepcional, y yo creo que es así pues por una serie de circunstancias vividas a lo largo de su vida, y sobre todo por el hecho de haber superado precisamente esas circunstancias y haber podido alcanzar pues esos niveles de liderazgo que ha tenido tanto dentro del Partido Socialista como dentro del Sindicato Socialista UGT, y en definitiva destacar como un líder dentro de la izquierda política en España y también en Europa. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta sus orígenes, su trayectoria, su escasa formación, creo que sí, tiene esos rasgos de personalidad excepcional, porque no todas las personas que han vivido esas circunstancias han podido alcanzar, digamos, esos niveles. Porque es llegar a un nivel muy importante contra viento y marea. O sea, todo lo tenía en contra. Bueno, sí, efectivamente, la España del siglo XIX era una España difícil, ¿no?, para hacer política, y sobre todo para hacer política a extramuros del sistema establecido, como es el caso de Pablo Iglesias. Obviamente el Partido Socialista surge pues como una heterodoxia dentro de un sistema liberal plenamente establecido, y además un sistema liberal que tenía unos rasgos de moderantismo. No sé si esto requiere una explicación, teniendo en cuenta que a lo mejor los televidentes no me siguen con mucha facilidad. Va a ser una explicación muy cortita. Sí. Efectivamente, a principios del siglo XIX, finales del XVIII, triunfa una gran revolución, que es la Revolución Francesa, que trae como consecuencia el establecimiento de un sistema liberal, a partir de unos principios que rompen con el sistema anterior establecido, digamos, en esa gran etapa que se conoce como sistema de antiguo régimen. ¿Qué supone esto en España? La implantación del sistema liberal en España, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que era el país más adelantado políticamente, supone que va a tener en su larga evolución muchas resistencias. El sistema liberal tendría que cambiar el sistema establecido en el antiguo régimen radicalmente, sus pilares, cambiar el papel de la corona, de la monarquía, cambiar el papel de la Iglesia, ¿verdad?, y organizar, construir un Estado a partir de determinados derechos y principios. División de poderes, principio de igualdad, libertad, etcétera, etcétera. La diferencia de la construcción de un Estado liberal en España y la construcción de un Estado liberal, por ejemplo, en Francia, es que en España las resistencias que hubo a lo largo del siglo XIX propiciaron que la construcción de este sistema liberal tuviese unos rasgos excesivamente moderados. Es decir, la corona no pierde del todo el papel que tenía, sino que continúa teniendo un papel prevalente. El papel de la Iglesia difícilmente tuvo un encaje en el sistema liberal que se construye en el siglo, mejor dicho, la Iglesia continúa manteniendo una influencia importante. Incluso el Estado no se identifica y no se define como Estado no confesional. La Iglesia controla todavía la educación, el Estado no llega a ser un Estado no confesional, y por otra parte, dentro de las resistencias que se dan en el siglo XIX, hay grupos integristas que defienden que la religión y la Iglesia tienen que tener un papel fundamental en la construcción de ese Estado. Otros, más tradicionales, se ajustan y aceptan el Estado liberal, pero dando una prevalencia importante a lo religioso. ¿Qué quiere decir todo esto? Para concluir, que efectivamente en España
van a producirse una serie de resistencias que van a tener como resultado la construcción de un Estado liberal en el que no se desarrollan plenamente esos derechos, es decir, la división de poderes, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. Dentro de este Estado va a haber la industrialización, entonces esto nos encaja directamente o nos lleva directamente al tema que vamos a tratar. Efectivamente, cualquier contexto político liberal es el contexto adecuado para que el capitalismo se desarrolle. De la mano del Estado liberal va a producirse la industrialización, un motor fundamental en el desarrollo del capitalismo. En España, la industrialización es una industrialización relativamente débil. A lo largo del siglo XIX se pueden hablar de focos de industrialización, Cataluña, País Vasco, incluso Andalucía, pero no se puede hablar de un país industrializado. Precisamente con la industrialización viene otra circunstancia que va a complejizar la sociedad decimonónica, la aparición de una nueva clase, el proletariado. Y esto nos encaja ya, o nos lleva directamente a la figura de Pablo Iglesias. Un proletariado que en definitiva tiene que ver con la nueva organización del trabajo dentro de una industria capitalista y con unas nuevas relaciones de producción. Todo este proletariado vive en circunstancias, como ya sabemos, precarias, pero sobre todo no tiene un encaje en la sociedad decimonónica y sobre todo no tienen un encaje en la organización social y política. Me explico. El Estado liberal no sabe dar una respuesta adecuada a esta nueva situación creada con la aparición del proletariado y con la industrialización. Y esa es precisamente una de las razones por las que se van a producir grandes tensiones por esa falta de respuesta por parte del Estado y por ese papel, yo creo que justificado, del obrerismo que trata de reivindicar una serie de mejoras en su vida laboral, en su nivel de vida, que difícilmente, digamos, podría conseguir si no plantease esa resistencia o ese conflicto frente a los poderes establecidos. Entonces, podemos situar a Pablo Iglesias dentro de este contexto. Evidentemente, Pablo Iglesias refleja y personaliza lo que es la cuestión social en España en este momento. Es un individuo que por sus circunstancias ha vivido la precariedad de la clase obrera en todos sus indicadores. Y a esto se le añade pues, circunstancias dramáticas que ha tenido en su vida personal que evidentemente le llevan, desde mi punto de vista, a adquirir una alta conciencia de la situación del obrerismo. Podemos decir que el caso de Pablo Iglesias es el prototipo de un líder que surge de la propia realidad que pretende liderar. Hay líderes políticos que por solidaridad, por empatía, pues incluso por oportunidad, que no se han gestado dentro de esa realidad que pretenden defender y que forman parte, desde mi punto de vista, de una tipología de líderes diferentes. El caso de Pablo Iglesias ha surgido de la propia realidad del obrerismo. Y podemos hacer un repaso precisamente a lo largo de su vida, ¿no? Podemos comenzar ya precisamente en Ferrol, por ejemplo.
nace en Ferrol y en un ambiente muy pobre. Su padre era empleado del ayuntamiento, creo recordar, y acaba loco, acaba enfermo, Sí. y muere. No muere. Sí muere, sí. Sí. Y la familia, la madre, y con Pablo Iglesias, que tenía 10 años, más algún hermano más, marchan a Madrid andando, a casa de un familiar que los podría acoger. Bueno, el ir andando era habitual. O sea, la gente se tiraba a los caminos reales a grandes distancias, no es como ahora, ¿no? El ir andando era bastante más común de lo que nos puede hacer suponer. Y llegan a Madrid y se encuentran con que ese familiar ha fallecido y se encuentran en total desamparo, ¿no? La vida de Pablo Iglesias, como decía Carmen, es exactamente, está incrustado tanto en Ferrol, en la infancia, en los barrios más proletarios, como en Madrid, está incrustada en esa precariedad casi absoluta de las masas urbanas obreras, ¿no? Lo que sí llama la atención es que, a pesar de que él no es un hombre de estudios en el sentido habitual de la palabra, es decir, por supuesto, no fue a ningún instituto, ni fue a la universidad, pero empieza a trabajar en imprentas, es tipógrafo. Y claro, en las imprentas pasan periódicos, pasan publicaciones, pasan folletos, es decir, hay digamos, una información escrita con mejor o peor estilo, pero ya hay una información. Aunque el tipógrafo no tenga más que, digamos, su oficio es encajar las letras y los moldes y tal, pero leen lo que, para no tener errores, leen. Y digamos que Pablo Iglesias es un obrero autodidacta porque está en un sitio, digamos, en ese aspecto muy privilegiado para recibir información. Esa información en las imprentas yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La relación de él al ser tipógrafo es que su madre bueno, se queda con los 2 niños, llega a Madrid, Sí, y se queda abandonada. Ella bueno, intenta sacar como puede dinero, no puede, y a los niños los mete en el hospicio. Sí, efectivamente. Es decir, yo creo que la vinculación de Pablo Iglesias con Ferrol, que es una vinculación sobre todo emocional, ¿verdad? Porque ha vivido 10 años en la ciudad, pero que también es una etapa de gestación de su propia personalidad, incluso de su formación. Podemos situar a Pablo Iglesias, pues probablemente en viviendas del barrio de Esteiro. Algunos estudiosos lo sitúan en distintas calles, domiciliado en San Fernando, en San Pedro, etc. Yo hace pocos meses he visto una partida de nacimiento en la que ponía que Pablo Iglesias había nacido en la calle de la Iglesia. Es decir, que sobre esto hay una cierta confusión. Y es lógico, estamos en una etapa preestadística, los datos que ofrecen los censos no son datos del todo veraces, y sobre todo antes de 1850 y alrededor de 1850 yo por lo menos no conozco un censo para Ferrol que sea fiable. El censo que conozco es el de 1856-57, en el que efectivamente aparecen reflejados unos datos sobre la vivienda en la que vive la familia Iglesias, que está compuesta por Pedro de la Iglesia Expósito, que no tiene padres conocidos, es el padre de Pablo Iglesias, su mujer, ¿cómo se llamaba? Pose, sí, de apellido Pose, pero el nombre en este momento se me ha olvidado, me parece que es Juana, sí. Bien, y además, junto con, creo que es Juana, sí, junto con Pedro, el matrimonio Pedro-Juana Pose y Paulino, así se llamaba Pablo Iglesias, ¿verdad? En su infancia. Pablo Paulino, ¿no? O Paulino Pablo. Era Paulino, se llamaba Paulino. Sí, le llamaban Paulino durante su infancia. Bueno, pues aparece también empadronado, concretamente en la travesía de Adán y Eva.
y vivían junto, bueno, voy a acabar la presentación del grupo familiar, que era Pedro, su madre Juana Pose, con interrogante, no recuerdo, creo que es Juana, el pequeño Paulino, que en este momento, en el año 56, fecha del padrón que he consultado, tenía 6 años, y su hermano Manuel. La hermana mayor, Elisa, ya había fallecido. Ese es el primer golpe importante que recibe la familia Iglesias. Su padre era Clarín, como ha dicho Eduardo, Clarín del ayuntamiento, es decir, el que anuncia los bandos, en fin, efectivamente, bandos, sí. Su salario era un salario escaso, en consecuencia tenía que complementarlo con tareas de peonaje. En el padrón, concretamente, se especifica que Pedro vive de su salario. Eran los únicos ingresos que tenía la familia. Y además les acompañaba una señora que se llamaba Ángela Fernández y que se consideraba pobre. Aparece así en el censo. Quiere decir que vivían como familia compuesta, es decir, el término que dan los demógrafos, ¿verdad? Además del núcleo familiar, que tiene vínculos de parentesco, hay una persona ajena a ese núcleo familiar. Las relaciones y la justificación de que esta persona viva con la familia Iglesias, yo las desconozco. Entonces, puedo presentar de manera fehaciente este dato, porque forma parte de una base de datos que había configurado con mi equipo de trabajo ya en la Universidad de Santiago y que supusieron el vaciado y el conocimiento de 12 padrones, entre ellos 3 que se corresponden con padrones de Ferrol. Las vivencias, por tanto, de la familia Iglesias en Ferrol son equiparables y homologables a cualquier familia obrera hasta que ocurre esa situación dramática de la que ha hablado Eduardo, es decir, la locura del padre. Y la locura en aquel momento, personas que padecían cualquier desequilibrio psicológico, cualquier patología, digamos que eran personas como vergonzantes. Era una enfermedad que no se trataba, que se ocultaba y que la única posibilidad que tenía cualquier persona que caía, digamos, en esta situación, era la de estar recluido. De esta forma, Pedro de la Iglesia, pues aparece recluido en un centro penitenciario, creo que existía en el propio Ferrol, y muere en esa situación. De tal forma que, claro, su mujer, que se ve totalmente desvalida, porque no tiene recursos propios, digamos que presenta la tipología de mujer característica del siglo XIX dentro de una familia obrera, e incluso sin ser familia obrera, mujer analfabeta, por tanto sin recursos propios para salir adelante, si no es desarrollando actividades como servicio doméstico, lavandería o incluso peón de obras públicas. Claro, ¿cómo se salva, digamos, esa, como diría yo, ese muro, esa separación de un barrio obrero, ¿verdad? ¿Cómo se da ese salto? Es decir, ¿cómo la familia Iglesias, sin el cabeza de familia, podía salir adelante en una sociedad como la de Ferrol, que en definitiva, como en todo el siglo XIX, era una sociedad desigual, con incluso una disociación espacial, ¿verdad? Los pobres vivían en una determinada parte de la ciudad, las personas con mayor nivel económico en otra, aunque eso es matizable. Entonces, ¿cómo se salva esa separación, incluso esa separación espacial que se da en ese momento? Obviamente la salida para salvar esto sería pues que la propia madre de Paulino
pudiese desarrollar una actividad que le permitiese sostener a su familia, o bien que encontrase el mecenazgo, entre comillas, de una familia acomodada que tratase de ayudarla, como lo pretendió ella al irse a Madrid. Allí tenía un familiar acomodado que servía al conde de Altamira, y en consecuencia, a través de esta relación, consideraba que podía encontrar una respuesta adecuada pues, para la situación familiar dramática que estaban viviendo. Pero al llegar a Madrid se encontró que ese familiar que podía ampararla, que podía ayudarla, había fallecido. Entonces se vio en el mismo desamparo que podía tener si se quedase en Ferrol. No quedó otro recurso que meter a sus 2 hijos en el hospicio. Y las circunstancias del hospicio eran unas circunstancias que forman parte, digamos, de esta visión que podemos dar de la pobreza y de las clases populares en la España decimonónica. Pues un orfanato que no reunía condiciones, con comidas, digamos, muy frugales, con pocas comodidades o ninguna. Y incluso él de ese hospicio creo que se escapa un par de veces, sí. porque al final lo expulsan del hospicio porque se escapa del hospicio. Yo invito a la gente que lea cualquier novela de Dickens, de la Inglaterra de esa época, o alguna novela francesa, para ver lo que era, digamos, los niveles de pobreza, de miseria, de dureza en el trato, con castigos físicos, de dureza psicológica, de ese clasismo feroz, nada disimulado. El clasismo se practicaba, pero incluso con hechos y con palabras, y al mismo tiempo pues de explotación laboral de los niños, ¿no? Y aquí entramos en es lo que decía antes Carmen, de Pablo Iglesias desde niño empieza a tomar conciencia de su situación real en la sociedad. Soy un proletario, soy un pobre, y estoy rodeado de pobres, y a ver cómo salimos de este. Entonces es cuando él ya, siendo tipógrafo, empieza ya a entrar en contacto con ideas de carácter social, de reforma social, de utopías sociales, y es cuando él empieza a tener conocimiento de que hay una salida política teórica, ¿no? Yo aquí ya, si me permitís, me gustaría dar un salto tremendo, porque claro, el Pablo Iglesias, que seguramente a los que nos están viendo estarán deseosos de saber, bueno, ¿cómo logró él fundar el PSOE con otras personas, lógicamente? Tal. Antes Carmen dijo una cosa muy importante. Pero me vas a perdonar un segundo. Vamos a dar el salto, pero después del salto de la publicidad. Bueno, bien, como quieras. Hasta ahora mismo. Sí.